Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Catherine Salinas. Voy a exponerle el tema de edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, o también el edema pulmonar agudo, es la acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales y los alveolos de los pulmones. ¿Cuál es la causa de esta patología? La etiología puede ser cardiogénica y no cardiogénica. En las no cardiogénicas tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, tenemos la embolia pulmonar, el ahogamiento, exposición a toxinas y transfusiones sanguíneas. En el cardiogénico tenemos la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías y los problemas de las vías de las válvulas cardíacas. Como fisiopatología tenemos en el cardiogénico es cuando el ventrículo izquierdo no puede manejar la sobrecarga de volumen, y en el no cardiogénico es la lesión en el tabique alveolar, incrementando la permeabilidad vascular del pulmón, ocasionando un aumento del flujo de líquido. Más adelante voy a hablar más extensamente de la fisiopatología. Los datos objetivos que podemos encontrar es el esputo salmonalado, que indica la presencia de sangre, la disnea, la cianosis, hipoxemia, la tos con sangre, que es la hemoptisis, piel pálida y fría. También podemos encontrar sibilancias, taquipnea, aleteo nasal, bradipnea y secreción bronquial. Como subjetivos tenemos la sensación de asfixia, la ansiedad, la inquietud, la confusión, el mareo, fatiga y acumulación de secreciones. Las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer en esta patología sería la gasometría arterial, el hemograma, el ionograma y las enzimas cardíacas nos ayudan a detectar este problema. En las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax, la tomografía de tórax, el ecocardiograma, el electrocardiograma y la oximetría. En el tratamiento se pueden dar diuréticos, vasodilatadores, morfina, antihipertensivos, inotrópicos positivos si es de etiología cardiogénica, y la oxigenoterapia para mejorar la oxigenación de los tejidos. Bueno, en la fisiopatología necesita tres componentes principales, que es la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad de la membrana. La presión hidrostática es la presión que siente el fluido en un espacio confinado, en este caso son las venas. En el flujo sanguíneo, la presión es la que empuja el líquido hacia afuera, lo que hace salir afuera del vaso sanguíneo. Y la presión osmótica es producida por las proteínas y células que no pueden cruzar la membrana. ¿Qué quiere decir? Esto hace como jalar el líquido hacia adentro del flujo de sangre. Entonces, lo que hace la presión hidrostática es hacer una presión hacia afuera de los vasos sanguíneos, y la presión osmótica hace una presión hacia adentro. Entonces, así se mantiene el equilibrio. También otro componente muy importante es la permeabilidad de la membrana, porque afecta la facilidad con la que estos líquidos pasan a través de esta membrana. En la fisiopatología del edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, tenemos un líquido bajo en proteína. Entonces esto hace que la presión hidrostática aumente. ¿Cómo se elimina esto? El transporte activo de sodio y cloruro en la barrera epitelial
alveolar hace que el sodio se mueva al intersticio por la bomba de sodio-potasio ATPasa en los neumocitos tipo 2, y el movimiento del agua es pasivo en las acuaporinas de los neumocitos tipo 1. Este incremento de la presión hidrostática hace que el líquido salga afuera de los capilares y vaya hacia adentro de los pulmones, de los alveolos. Entonces es ahí cuando se llenan de líquido. ¿Por qué se eleva esta presión hidrostática? Puede ser por la sobrecarga de volumen o puede ser por la presión venosa pulmonar que se ha elevado. Entonces, al elevarse esta presión hidrostática, hace que el líquido, en este caso puede ser sangre, puede ser alguna otra secreción, salga de los capilares y vayan hacia los alveolos. Esto también altera la permeabilidad de la membrana, entonces no hay este equilibrio que se necesita para poder eliminarse este líquido de los alveolos. ¿Cuáles son las causas? Puede ser insuficiencia cardíaca izquierda, puede ser isquemia, infarto agudo de miocardio, disfunción de la válvula mitral o aórtica, la sobrecarga de líquidos y las arritmias. En la fisiopatología del edema agudo de pulmón de tipo no cardiogénico, el líquido es alto en proteínas. Este mecanismo aumenta la permeabilidad vascular y los líquidos y proteínas abandonan la sangre. Entonces, el grado de inundación alveolar va a ser depende de la extensión del edema intersticial, depende también de la presencia o ausencia de lesión en el epitelio alveolar y la capacidad del alveolo para eliminar. Las causas comunes son las infecciones pulmonares como la neumonía, la inhalación de sustancias tóxicas o el traumatismo, que es un daño directo al alveolo. Las causas no pulmonares pueden ser por sepsis o puede ser porque la presión oncótica ha disminuido. Y esto puede ser por malnutrición, por falla hepática o por el síndrome nefrótico. Aquí podemos ver la diferencia entre el edema agudo de pulmón cardiogénico y el no cardiogénico. Podemos ver las diferencias. En el cardiogénico el líquido es bajo en proteínas, mientras que en el no cardiogénico es alto en proteínas. En el cardiogénico el mecanismo es por la elevación de la presión hidrostática y en el no cardiogénico es porque aumenta la permeabilidad vascular y los líquidos y proteínas abandonan la sangre. En el cardiogénico las causas comunes son la insuficiencia cardíaca izquierda, la isquemia, el infarto agudo de miocardio, la disfunción mitral o aórtica, la sobrecarga de líquidos, la arritmia y también la hipertensión. Y en el no cardiogénico pueden ser pulmonares y no pulmonares. Las pulmonares son las neumonías, inhalación de sustancias tóxicas, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y un traumatismo directo al alveolo. Y en las no pulmonares pueden ser la sepsis, malnutrición, falla hepática, el síndrome nefrótico y también las grandes alturas. El tratamiento farmacológico, tenemos la furosemida, que es un diurético de asa, que nos ayuda a eliminar el exceso de líquidos, reduciendo la congestión pulmonar y la precarga. Tenemos la nitroglicerina, puede ser IV o sublingual.
Es un vasodilatador que disminuye la precarga y la poscarga, aliviando la presión en los capilares pulmonares. Tenemos la morfina, que es un analgésico opioide que nos ayuda a reducir la disnea, la ansiedad y la precarga. Hay que tener cuidado con la depresión respiratoria. El enalapril o el captopril puede ser vía oral o intravenosa. Son inhibidores de la IECA, que son antihipertensivos, que disminuyen la poscarga y mejoran la función cardíaca en pacientes estables. La dobutamina y la dopamina intravenosa son inotrópicos positivos que nos ayudan a mejorar la contractilidad cardíaca en edema agudo de pulmón por falla ventricular izquierda o shock cardiogénico. Y también tenemos el oxígeno a alto flujo, que es un soporte respiratorio que nos ayuda a mejorar la saturación de oxígeno en sangre arterial. Los cuidados de enfermería que debemos de tener es colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler alta, porque nos ayuda a mejorar la expansión pulmonar y disminuye la presión venosa central, favoreciendo así la oxigenación. Administrar oxígeno suplementario según la indicación médica. Nos ayuda a aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial y alivia la hipoxemia. También debemos de valorar la saturación de oxígeno y signos de dificultad respiratoria cada 30 minutos o según necesidad. Permite detectar el deterioro respiratorio precoz y prevenir la insuficiencia respiratoria. La monitorización cardíaca y presión arterial nos ayuda a evaluar el compromiso hemodinámico y el riesgo de arritmia o colapso cardiovascular. Como dijimos, el administrar diuréticos como la furosemida nos ayudan a disminuir el exceso de líquido intravascular y reducen la congestión pulmonar. También debemos administrar vasodilatadores o morfina si están prescritos. Disminuyen la precarga y la ansiedad, mejorando la oxigenación y reduciendo el trabajo respiratorio. El balance hídrico estricto de ingresos y egresos nos ayuda a controlar el volumen circulante y prevenir la sobrecarga hídrica. El valorar los signos de fatiga muscular respiratoria o el uso de músculos accesorios nos indican el grado de deterioro respiratorio y la necesidad del soporte ventilatorio. En caso de que el paciente se agrave, hay que preparar al paciente para la ventilación mecánica no invasiva. Mejora el intercambio gaseoso y reduce el esfuerzo respiratorio en el edema agudo de pulmón moderado a grave. La valoración respiratoria apreciando frecuencia, profundidad y uso de la musculatura accesoria. Estas pruebas de función respiratoria nos permiten analizar cómo funciona el pulmón y las vías respiratorias. También tenemos el cumplimiento de fisioterapia respiratoria si está indicado. Los objetivos de la fisioterapia respiratoria son prevenir posibles disfunciones respiratorias, restituir el desarrollo y el mantenimiento óptimo de la función pulmonar y mejorar la calidad de vida del paciente. También debemos valorar el estado de conciencia del paciente. La conciencia se considera una de las funciones vitales que garantiza la supervivencia de una persona, y si hay un cambio en el estado de conciencia, quiere decir que la hipoxia ha llegado a un nivel cerebral. Monitorizar el electrocardiograma. Cuando un electrocardiograma muestra señales de alguna anomalía, esto podría significar la presencia de algún daño o enfermedad del corazón. El control estricto de la administración de fluidos para evitar sobrecarga. Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma óptima. Si no tenemos suficiente líquido en el cuerpo, las funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente
y los órganos no reciben los nutrientes necesarios. La monitorización hemodinámica. La monitorización hemodinámica nos permite obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria que nos ayudará a realizar el diagnóstico y a guiar la terapéutica en las situaciones de inestabilidad hemodinámica. Bueno, le presento el caso clínico. El paciente masculino de 65 años de edad llega al servicio de emergencia con dificultad respiratoria severa, piel pálida y fría, tiraje costal, taquipnea, tos con expectoración espumosa rosada y ansiedad extrema. El paciente refiere que tuvo episodios de dolor torácico acompañados de sudoración y náusea, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Al momento de la valoración, el paciente se encuentra sudoroso, ansioso y cianótico. Al momento de la auscultación pulmonar, se encuentra presencia de sonidos estertores. Sus signos vitales son de 180 a 110 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 120 por minuto, frecuencia respiratoria es de 28 por minuto, su temperatura es de 37 grados y su saturación de oxígeno es de 85%. Podemos valorar los siguientes datos. En objetivos está la piel pálida y fría, tos con expectoración, el tiraje costal, la taquipnea, sudoración visible, la cianosis, auscultación. A la auscultación tenemos los estertores pulmonares, la presión arterial está elevada, la frecuencia cardíaca también está elevada, la temperatura está ligeramente elevada y la saturación de oxígeno está disminuida. Tenemos en los datos subjetivos la dificultad respiratoria severa, la ansiedad y el dolor torácico. El paciente refiere que siente que se ahoga. En los datos actuales tenemos la disnea severa, estertores pulmonares, tos con esputo espumoso rosado, cianosis y ansiedad, saturación de oxígeno baja, signos de sobrecarga cardíaca que nos refleja la presión arterial y la frecuencia cardíaca elevada, la sudoración profusa y el tiraje intercostal que nos indica un esfuerzo respiratorio. En los datos antecedentes tenemos la hipertensión arterial crónica y la cardiopatía isquémica. El diagnóstico enfermero NANDA elegido es la eliminación e intercambio de gases. La clase 4, función respiratoria, y la etiqueta, deterioro del intercambio de gases. La formulación del diagnóstico es el deterioro del intercambio de gases relacionado con patrón respiratorio ineficaz y dolor, manifestado por alteración del ritmo respiratorio, taquicardia y taquipnea. El tipo de diagnóstico es enfocado en el problema. La condición asociada son las enfermedades cardíacas. El resultado no elegido es el dominio 2, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. La etiqueta de resultado es el estado respiratorio. En los indicadores tenemos la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios, auscultados, saturación de oxígeno, cianosis y tos. Las intervenciones NIC, en las intervenciones NIC tenemos monitorizar los signos vitales, que son la frecuencia cardíaca, presión arterial, la saturación y la frecuencia respiratoria. En este caso, los signos vitales son indicadores importantes del funcionamiento del cuerpo y pueden revelar signos tempranos de deterioro o cambio de la condición del paciente. En la siguiente intervención tenemos eliminar las secreciones fomentando la tos o mediante succión. Se puede hacer la aspiración de secreciones en caso de que el paciente no pueda eliminarlo a través de la tos. La importancia de mantener las vías respiratorias libres de obstrucción para garantizar una adecuada función respiratoria y oxigenación del paciente. Enseñar a toser de manera efectiva. El objetivo de enseñar a toser de manera efectiva es promover una tos productiva
que facilite la eliminación de secreciones y ayude a mantener la salud respiratoria. También tenemos ayudar al paciente con la espirometría incentivada, según corresponda. Este procedimiento es una herramienta crucial para evaluar la función pulmonar y detectar posibles trastornos respiratorios. También debemos auscultar los sonidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Se basa en la importancia de la auscultación como una herramienta para evaluar la función pulmonar y detectar posibles anomalías en la ventilación y las vías respiratorias. También debemos administrar broncodilatadores según corresponda. La administración de broncodilatadores se basa en la capacidad de relajar y dilatar las vías respiratorias, lo que contribuye a mejorar la función pulmonar y aliviar la tos y aliviar los síntomas asociados con la obstrucción de vías respiratorias. También podemos administrar tratamiento con nebulizador ultrasónico. El nebulizador ultrasónico se basa en la capacidad de vibraciones ultrasónicas para convertir soluciones medicamentosas en aerosoles finos, lo que facilita la inhalación y absorción en las vías respiratorias para el tratamiento de afecciones pulmonares. Tenemos también la administración de oxígeno humidificados. Mantener las vías respiratorias en condiciones óptimas mediante la adición de humedad al aire o al oxígeno inhalado, lo que ayuda a prevenir la sequedad y la irritabilidad de las vías respiratorias. Colocar al paciente en una posición que alivie la disnea. Se busca mejorar la mecánica pulmonar para facilitar la respiración y reducir la sensación de falta de aire. También está regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio hídrico. La importancia de mantener un balance adecuado de líquidos para garantizar el funcionamiento óptimo del organismo y prevenir el desequilibrio que puedan afectar la salud. En la siguiente intervención tenemos la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. La importancia de estos parámetros nos sirve para evaluar la función pulmonar y la eficiencia del intercambio gaseoso, lo que permite detectar anormalidades y tomar medidas para garantizar la oxigenación y eliminación del dióxido de carbono. También podemos evaluar el movimiento torácico observando simetría y si hay utilización de músculos accesorios y retracciones de los músculos intercostales y supraclaviculares. Nos ayuda a valorar la función pulmonar y detectar posibles dificultades respiratorias que requieran atención médica. También podemos observar si se producen respiraciones ruidosas como estridor o ronquido. La importancia de estos sonidos como indicadores posibles de la obstrucción en las vías respiratorias superiores y de trastornos respiratorios que requieran evaluación y manejo médico. Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente. La importancia de la saturación de oxígeno como indicador clave de oxigenación tisular y del intercambio gaseoso y su utilización es fundamental para evaluar la eficiencia de la ventilación y la oxigenación en entornos clínicos y de cuidados médicos. Aplicar sensores de oxígeno continuo no invasivo, por ejemplo, los dispositivos en el dedo con sistema de alarma apropiados en pacientes con factores de riesgo. Este cuidado se basa en la importancia de la monitorización continua y no invasiva de la saturación de oxígeno para evaluar la oxigenación del paciente, lo que es fundamental para la toma de decisiones clínicas y el manejo adecuado de la función respiratoria. En la evaluación, el paciente ingresó con dificultad respiratoria, se le realizan las intervenciones oportunas y pertinentes como la oxigenoterapia, la administración de medicamentos prescritos, los cuales le ayudan a optimizar el estado cardiorrespiratorio y con una escala de Likert inicial de 2
que indican un desvío sustancial del rango normal, se logró elevar a una puntuación de 5 sin desvío del rango normal. Gracias.